está en marcha la gran transformación del puerto y su modernización, de la barriada del Grau y de la playa, gracias a una inversión, lo habéis visto, de más de 73 millones de euros por parte de Generalitat Valenciana, Gobierno de España, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Gandía y del entramado empresarial en iniciativas tremendamente ambiciosas que ya han empezado a revolucionar Gandía como destino turístico y a embellecer la fisonomía y la estética de nuestra ciudad. Hacía décadas, desde la remodelación del paseo marítimo, que no había habido una inversión económica de esta envergadura. 10 proyectos que generan economía y empleo, cientos de puestos de trabajo, crean interesantes oportunidades de futuro y dinamizan nuestra ciudad. Dicen que siempre hay un momento capaz de abrir una puerta para que entre el futuro, y en Gandía ese momento acaba de llegar. Desde luego Gandía, por argumentario, por relato, por mérito, por esfuerzo, por sacrificio, por coordenadas, por hoja de ruta, por estrategia, por luces largas, es el gran ejemplo de la Comunidad Valenciana, que es hasta donde conozco, y lo digo claramente, de voluntad de transformación. Vamos a colaborar con uno de esos proyectos para hacer posible esto que hemos visto, que además no es algo etéreo, no es algo que está en un vídeo, es algo que ya está en los boletines oficiales, siguiendo su curso. Apostamos desde el Gobierno de España, como bien se refleja en los presupuestos, en una inversión de calidad, en un turismo sostenible, que defienda tanto el turismo de playa, ese turismo de calidad al que necesariamente tenemos que avanzar. Los proyectos e infraestructuras que queremos para Gandía humanizan los espacios, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, su seguridad, son respetuosos con el medio ambiente y suponen un imán para aquellos que vienen a visitarnos. Nosotros lo tenemos claro, una buena ciudad para hacer turismo ha de ser primero una buena ciudad donde vivir.